Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Preciosa y a continuación presentaré el capítulo número 8 del libro de Charles Hill, Negocios Internacionales, el cual se titula Inversión extranjera directa. Uno de los principales objetivos a analizar dentro de este capítulo son reconocer las tendencias actuales de la inversión directa en la economía mundial, así como explicar diferentes teorías y la variedad de instrumentos políticos que se utilizan para influir sobre la inversión extranjera directa. Por lo tanto, es un capítulo muy interesante que a continuación presentaremos. Empezando por inversión extranjera directa en la economía mundial. Es un factor sumamente importante que se debe de determinar. ¿Por qué? Porque dentro de los flujos de montos totales de inversión extranjera se da la cantidad de inversión extranjera mediante determinaciones del valor acumulado. Por lo tanto, entradas y salidas de inversiones siempre residirán en cuanto a lo que se queda o lo que se va de ganancias, hablando de dinero, en un país. Las tendencias totales de la inversión extranjera directa hacen referencia hacia el crecimiento del comercio ante una producción mundial de diversos motivos. Son factores muy importantes dentro de los cambios políticos y económicos que se configuran en una estructura que van de acuerdo a las instituciones políticas, democráticas y económicas del mercado. Por lo tanto, la globalización de la economía mundial hace un ejercicio positivo de las mismas. Es importante conocer hacia dónde van las inversiones extranjeras directas. ¿Por qué? Porque a partir del desarrollo de las naciones se dan diferentes capacidades de inversión en los diferentes mercados. Por lo tanto, es posible señalar que los volúmenes crecerán y aumentarán las economías, pero al mismo tiempo sumarán mayor parte de las entradas que aumentan de manera significativa para los países a donde se determinan las nuevas economías. Por lo tanto, podemos decir que también la trascendencia de sus fuentes hablan desde la Segunda Guerra Mundial, en donde se hicieron mayores inversiones directas en los principales estados europeos como Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia y Reino Unido, en donde vieron que las salidas de inversión extranjera directa sumaban un 60% de las salidas. Por lo tanto, fue muy importante y muy significativo considerar que todos estos elementos buscaban mercados extranjeros para impulsar su expansión económica. Básicamente, las formas en las que las inversiones extranjeras directas obtuvieron sus primeras adquisiciones fue gracias a que se debió adaptar una inicial de instalaciones y compras de empresas locales, las cuales servirían para a su vez ser proyectadas ser puestas en marcha dentro de otros estados, pero que al mismo tiempo tendrían esa gran relación sobre las prácticas que estarían haciendo y que estuvieran organizadas y centralizadas de cierta forma, permitiendo que las ganancias fueran mucho más complejas y que pudieran lograr transferir el capital hacia el Estado. Por lo tanto, estas teorías aportan analizar la teoría habla de revisar los paradigmas sobre lo que se tiene con la obtención de nuevas economías que se han dado a partir de los diferentes mercados en los cuales se busca incidir. Sin embargo, esta inversión directa extranjera tiene sus ventajas gracias a la exportación, pues esta produce bienes en la casa, en el estado, al interior y busca proyectarlos y hacer que emerjan
y se vinculen mejores ganancias hacia lo que es un sistema globalizado dentro de un ámbito muy importante dentro de la logística internacional, debido a que implica exportaciones muy grandes sobre la especialización de un producto. Una inversión extranjera genera bases fundamentales en otras naciones, expanden el mercado, obtienen mayores recursos para su nación. Así de simple. Es complejo, evidentemente, porque tiene todo un proceso que debe de ser llevado a cabo, pero también es importante decir que el único fin es expandir su mercado trayendo beneficios para su estado. Esa es una inversión directa en el extranjero. Por lo tanto, hablamos también de las licencias, las concesiones que pueden tenerse, porque también al estar en otros países suscitan otro tipo de reglas, otro tipo de gobiernos a los cuales tienen que sujetarse. Y evidentemente no van a permitir perder ninguna de las partes. Por lo tanto, se establecen diferentes tipos de relaciones y existe un paradigma ecléctico dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque en un sentido muy general se dan estos tipos de ventajas a partir de los recursos que abundan en un lugar para fusionarlos en los que se pueden exportar y generar muchas más ganancias a través de las combinaciones que se tengan con el otro país. Si yo como estado tengo abundancia de un recurso, pero que si lo conjunto con otro recurso me dan otro producto completamente diferente, pero que se puede vender en gran cantidad, eso es lo que a mí me conviene. Me conviene invertir en otro estado para poder fusionarme con los elementos que ese estado tiene, aprovecharlos y vender mis productos. Evidentemente generaría mayores exportaciones y generaría muchísimas más ganancias para mí. Entonces, dentro de una ideología también política, dentro de la inversión extranjera directa, se tiene una perspectiva radical a través de la teoría política que hace referencia Marx, gracias a las cuales se sostienen las empresas multinacionales. Es muy importante y muy interesante ver cómo genera factores de dependencia que muchas de las veces se procura evitar para no tener que deberle los favores o deberle ciertas cosas a los otros estados con los cuales se están interrelacionando, pero evidentemente se están jugando dentro de un mercado globalizado en donde existen múltiples relaciones y dinámicas constantes de integración, de acuerdos, de tratados, de pactos. Ambas partes tienen que ganar algo, y si una u otra no cumple con sus responsabilidades, la otra perderá. Por lo tanto, se generan factores de dependencia sumamente enlazados que permiten que las relaciones que se han tenido a través de la explotación de sus recursos y de sus inversiones tengan mayor producción y no se vean en la necesidad de problematizar la situación. Por lo tanto, dentro de esa perspectiva del mercado libre, hay raíces del comercio internacional con bases muy antiguas, en donde se hace referencia al sostén de la producción internacional, la cual debe distribuirse según la ventaja comparativa. Ya hablamos de cómo es comparar ese tipo de situaciones, elementos que configuran la preferencia hacia un mercado en particular y su posicionamiento. Por lo tanto, es una ideología cambiante, pero que también es un factor de gran influencia. El hecho de decir que las sociedades constantemente cambian de opinión y cambian de pareceres y que se reestructuran y que generan nuevas tendencias, habla del múltiple riesgo que puede correr cualquier tipo de acuerdo o negociación en donde se debe de supervisar la producción, la calidad y las prácticas que se llevarán a cabo en dicha nación de acuerdo a las variantes que configuren el escenario en determinados momentos, los cuales deben de estar vigilados dentro de un panorama
sumamente estratégico que se administre de acuerdo a las capacidades de cada nación y que esté constantemente pensando en qué es lo que podría pasar si determinada situación acontece y cómo darle solución a dicho problema. Por lo tanto, los beneficios para un país anfitrión siempre van a ser los de ganar debido a que existe una transferencia de recursos, ¿no? Lo que a mí me dan a cambio de permitir que tu empresa extranjera estés aquí, porque yo también necesito ganar y porque te estoy poniendo condiciones para que puedas ejercer. Una de ellas es el factor del empleo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el país anfitrión tiene la capacidad de decidir quiénes son los que van a trabajar y evidentemente la inversión extranjera genera que alguien monte su empresa, pero que como yo soy el dueño del territorio, puedo decir que te permito que pongas tu empresa aquí si tú generas empleo para mi población. Eso es algo muy importante, por lo cual los gobiernos se rigen porque tienen una incidencia dentro de la balanza de pagos y los efectos en la competencia y el crecimiento económico son sumamente determinantes para los bienes y servicios que se producirán en su país y a través de eso obtendrán mayores ganancias y podrán tener beneficios de ese tipo de inversiones extranjeras con el simple hecho de permitir que otra empresa venga hacia su estado y decida invertir en una empresa. Es por eso que los beneficios siempre estarán constantemente hacia el país de origen, porque desarrolla procesos administrativos dentro de que llevan a cabo trabajos con nuevas tecnologías que evidentemente son de gran beneficio para el país con el cual pues no se contaban, ¿no? De antemano no se tenían todos estos tipos de inversiones, tecnologías, etcétera, etcétera, y lo que se busca es el progreso nacional. Uno de los riesgos o de los factores que no son tan formidables para el país de origen son los beneficios, los costos que se tienen a través de la inversión extranjera que generan un mercado base donde hay un costo bajo pero que al mismo tiempo pueden verse afectados por el empleo, las condiciones que el país anfitrión pone, ¿no? Porque muchas de las veces buscan posicionar a sus personas pero no tienen la intención de contratar personas del país extranjero en el país donde están invirtiendo. Quieren contratar a sus nacionales, pero evidentemente no siempre se les permite que hagan eso. Porque de alguna forma el país anfitrión tiene que ganar con el hecho de permitir que otra empresa esté invirtiendo y explotando los recursos de su nación. Por lo tanto, existen diferentes políticas que establece el país anfitrión, como alentar la producción, la inversión extranjera directa, entrante, sus restricciones a través del motivo del cual se establecen dichas conductas que ambos deberán de estar de acuerdo para tomar, y las instituciones internacionales que también se encargan de vigilar este tipo de efectos o de inversiones económicas que se hacen en otras naciones con el fin de evitar cualquier tipo de conflicto a largo o corto plazo. Y se analiza qué tan conveniente también es tener alianzas o tener inversiones dentro de otros países, porque se debe de producir un análisis hacia qué es lo más conveniente y por qué es mucho más eficiente invertir, ya que la política gubernamental juega un papel sumamente determinante para permitir que otro tipo de empresas decida invertir y se mueven las empresas dentro del estado, ya que existe un valor que cada parte ofrece, tanto el anfitrión como el de origen. La cantidad también de alternativas equiparables y disponibles de cada parte y el horizonte general, hacia dónde van las perspectivas, cuáles son las proyecciones, las intenciones después de invertir, qué más acontecerá. Por lo tanto, las inversiones extranjeras directas son un factor
muy gratificante para ambas partes, pero se deben de tener cuidados en los términos que se decidan correr y acordar. Eso sería todo por el capítulo número 8.